Como habíamos anunciado, ahora nos encontramos con Diego Macera. Él es conocido ya de nuestro programa. Además, recientemente, tenemos que felicitarlo, es director del Banco Central de Reserva y, por supuesto, gerente general del Instituto de Economía, Peruano de Economía. Vamos a hablar un poco de economía, de minería y reforma tributaria. Bienvenido, Diego, y extenderte las felicitaciones por el nuevo cargo. Muchísimas gracias, Jorge. Hola, César, ¿cómo están? Es un honor para mí, por supuesto, formar parte del directorio. Diego, hace poco, y nosotros sabemos que con el Instituto Peruano de Economía tú has recorrido el Perú hablando de diversos temas de economía, pero también de temas de minería y las realidades y los mitos sobre la minería, ¿no? Y hace poco hay declaraciones de parte del ministro de Economía sobre que, comparando con otros países, en el sentido de que el Perú paga poco en lo que es impuestos a la minería. Nosotros que vamos al PDAC de Canadá, evento mundial de las inversiones en minería, hemos visto que los inversionistas, hemos conversado con inversionistas y somos de los países que más pagan. ¿Puedes hablarnos un poco para que todos los televidentes puedan entender además los diferentes impuestos que hay, pues, impuestos sobre ganancias y todo lo que se le carga a la minería? Sí, por supuesto. A ver, nosotros efectivamente en el IPE hicimos un trabajo donde tratábamos de comparar las distintas cargas tributarias y que tienen un efecto similar al tributario sobre la minería con Perú versus otros países. Al final lo que uno tiene que hacer aquí es ir sumando los impuestos que se van pagando. El típico, digamos, el más importante que pagamos todos, ¿no? Es el impuesto a la renta, ¿no? 29,5. Pero en el caso de la minería hay que agregar otro, ¿no? Están las regalías, está el impuesto especial a la minería, y quiero detenerme un poquito rápidamente en esos dos porque esos tienen una característica muy especial, ¿ya? Estos dos impuestos, la regalía y el impuesto especial en la minería, son impuestos progresivos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir progresivos? Quiere decir que conforme, en este caso, el margen operativo vaya siendo más grande, es decir, hayan más ganancias por mayores eficiencias o por incremento en el precio, conforme hayan más ganancias, la carga que yo estoy teniendo es proporcionalmente mayor. ¿Ya? Y esto es bien importante entenderlo porque esto responde un poco a esta idea de que, oye, como ganan más tienes que pagar más. Pero por supuesto, y eso ya está incluido en estos dos impuestos, en estas dos configuraciones tributarias de regalías e impuesto especial a la minería, que funcionan de manera un poco parecida al impuesto a la renta de cuarta y quinta, ¿no? Que conforme uno va ganando más, ¿no? Tienes tramos, ¿no? de 15%, 20%, luego por el exceso empiezas a pagar 30%, ¿no? Lo mismo pasa en minería. Entonces, no me gusta mucho el término, pero este impuesto a las sobreganancias ya está incluido en el régimen, y eso hace que el sistema tributario minero peruano sea considerado uno especialmente moderno, porque se adecúa a precios altos como se adecúa a precios bajos. Sí, perdón, a diferencia, para que puedan entender bien nuestros televidentes, porque estamos a nivel nacional y también tenemos mucha gente que no es del sector minero y que quiere saber, estudiantes, a diferencia de una empresa normal, ¿cuál es la diferencia con lo que paga una empresa minera? La principal diferencia son estos dos impuestos adicionales. Las regalías, ¿no? Que se pagan, que las paga cualquier sector extractivo, ¿no? Los hidrocarburos también pagan regalías, por ejemplo, no, que se pagan porque estamos usando un bien que es de todos los peruanos. Entonces, ese es el concepto principal para pagar regalías. Y además, la minería paga también el impuesto especial a la minería, ¿no? Que se puso hace más o menos 10 años. Las operaciones que en ese momento tenían convenio de estabilidad tributaria pagan gravamen, ¿no? Que sería un poco como el equivalente al impuesto especial en la minería, pero está ahí. ¿No? Y una vez que uno suma estas dos cargas tributarias adicionales, más el impuesto a la renta que pagamos todos, ¿no? Más aportes por regulación y la participación de los trabajadores y el fondo para la jubilación, ¿no? Estamos hablando de más o menos una carga de 45, 46, 47%, ¿no? Que va a ir variando dependiendo
de cuáles sean básicamente los precios que te marcan el margen operativo. Pero al final de cuentas, entre muertos y heridos, estamos hablando de casi la mitad de las ganancias mineras regresan al Estado o se distribuyen entre trabajadores, ¿no? Que para efectos del inversionista en realidad es un poco lo mismo, es como si fuera un impuesto. Esto a comparación de otros países, en el Perú estamos en la escala que es un poquito más alta que el promedio de nuestros competidores. Y esto es bien importante porque, digamos, este es el resultado que tenemos nosotros en el IPE, pero es sumamente comparable a lo que tiene EY, ¿no? Ernst & Young, que hizo el mismo análisis, Pricewaterhouse también hizo el mismo análisis, CEPAL tuvo el mismo análisis. Entonces, estamos todos más o menos en la misma página. Hay supuestos distintos, ¿no? Pero todos llegamos a un resultado bastante parecido. Y acá, de repente, la diferencia, el que está un poco disonante, ¿no? Es que se ha comentado sobre el Fondo Monetario, y por eso sería bueno tratar de identificar, ¿no? Cuáles son los supuestos, qué cosa es lo que se ha sumado, lo que no se ha sumado. Lamentablemente eso todavía no es materia pública. Diego, una de las preocupaciones que tú has aumentado para focalizar bien los problemas que estamos pasando en el sector minero es el de las inversiones. Tú has dicho que es increíble que en un superciclo de precios, justamente hablamos del cobre, en el mayor nivel dentro del mercado internacional, el gobierno actual no esté fomentando sobre todo las nuevas inversiones, es decir, mirando hacia adelante, no solamente garantizando ya las empresas que están produciendo el cobre, que sabemos dentro de lo que estamos viviendo, pasan una serie de problemas con nuevas comunidades, entre comillas, que se pelean y no reconocen a otras, como ha pasado con Nexa, su autoridad para negociar con la minera, pero al mismo tiempo la falta de estímulo, que eso es lo central, en las nuevas inversiones, que podría justamente a través del aprovechamiento fiscal que tenemos dentro del marco actual, tener una posibilidad de acceder a mayores recursos. Háblanos un poco más de eso. Por supuesto, César. Ese punto creo que es el más importante. Nosotros estamos en un momento de precios muy buenos a nivel global y no sabemos cuándo se van a repetir, ¿no? Lo tuvimos un equivalente hace 10 años, ¿no? Pero esta vez hemos llegado incluso a picos superiores que los que tuvimos en el 2011. Ahora, en ese momento, en el 2011, el Perú aprovechó para empezar a sembrar, ¿no? Para empezar a empujar nuevos proyectos. Y es en ese momento del superciclo cuando empiezan fuerte las construcciones de la ampliación de Cerro Verde, tienes Constancia, tienes Las Bambas, tienes Toromocho, ¿no? que son las minas que por los siguientes 10 años de ese momento hasta ahora te han ido marcando una buena parte de la producción, ¿no? y por lo tanto también del pago de impuestos, generación de trabajo, todo lo que ya sabemos. ¿Ya? Mi preocupación es que estamos hoy en otro superciclo, después de 10 años. No sabemos si va a haber un siguiente, no sabemos cuánto va a durar este de aquí, y no estamos aprovechándolo de la misma manera, ¿no? Al contrario, somos menos atractivos para invertir de lo que éramos antes del superciclo, ¿no? Lo cual es en realidad sumamente preocupante, ¿no? Este es el momento en el que en vez de estar pensando en, oye, ¿cómo ajusto acá esta carga tributaria? Porque, de nuevo, el margen que tenemos para ajustar cargas tributarias no es muy grande. Podemos decir, oye, ya, para los que están por márgenes operativos por encima del 60%, ya no va a ser 3.5, va a ser 4, se puede discutir, ¿ya? Pero al final eso no es ni de cerca tan importante para la recaudación como poder empujar nuevos proyectos hoy, ¿ya? Y que son proyectos que empiezan a moverse hoy, ¿ya? La idea es que puedan estar funcionando y operando por los siguientes 10, 15, 20 años, ¿no? Eso es lo que se hizo más o menos en el 2011 y es lo que no estamos haciendo hoy día, ¿no? Y ese para mí es el punto central. Ahora, Diego, regresando un poco, nosotros hemos visto en el PDAC de Canadá, y regresando un poco al tema de los impuestos, el ministro de Economía habla sobre poder subir entre 3 a 4% los impuestos. Después del esquema que nos has explicado sobre lo que es los impuestos en minería, que además termina casi en un 50%, ¿no?
y además está avalado no solamente por el Instituto Peruano de Economía, por los estudios que ha hecho, sino por varias entidades muy prestigiosas. ¿En dónde terminaríamos? Siendo un país nada atractivo para el tema de inversión en minería. Tenemos cientos de miles de dólares en camino para inversiones en proyectos, y además pienso, es una opinión personal, que antes de estar preocupándonos por subir impuestos, deberíamos preocuparnos por abrir más empresas mineras y no cerrarlas. Sí, no, por supuesto, y ese era un poco el punto que trataba de transmitir Jorge. Hoy el empuje debe estar en, obviamente, mantener a las empresas operativas que tenemos, ahí está pues la discusión en Bambas, tenemos discusión en la de Nexa, tenemos el tema de Ayacucho, ¿no? Y esto lo que transmite es una pésima señal para las nuevas inversiones, ¿no? Si las que ya deberían estar funcionando y estar bien, si ni siquiera a estas podemos garantizarle operaciones adecuadas, ¿no? ¿Con qué ánimo van a entrar nuevas inversiones que tenemos pendientes, ¿no? Y están ahí por más de 50.000 millones de dólares? Pero ¿qué competitividad vamos a tener agregándole ese porcentaje en el mundo? En la muestra que nosotros hicimos, claro, una carga total de 4 o 5 puntos extra te ponen ya pues más caro que cualquiera de los países que nosotros evaluamos. Para que la gente entienda, los inversionistas se van a Chile, se van a... O sea, lo que hay que entender aquí es que nosotros no somos los únicos que tenemos cobre, no somos los únicos que tenemos zinc, no somos los únicos países mineros en el mundo. Y además acá estamos un poco llueve sobre mojado, ¿no? Porque estamos en un ambiente de conflictividad, estamos en un ambiente ¿no? donde estamos parando operaciones, ¿no? Lo de Antamina también hasta hace poco es problemático y eso no se ha resuelto del todo. Y sobre eso estamos discutiendo más impuestos. Entonces, claro, el inversionista voltea y dice, ok, en Perú, ¿cómo está la situación? Bueno, hay con conflictividad exacerbada, que además entran elecciones regionales ahorita, y eso normalmente pues es un caldo de cultivo extra. No tenemos conflictividad exacerbada y no tenemos claro cuál va a ser el marco tributario de aquí en adelante. Entonces, claro, en ese contexto, ¿cómo vamos a aprovechar el superciclo, ¿no? Si los inversionistas no tienen claro hacia dónde va el país? Diego, finalmente, y en muy pocas palabras, porque el tiempo se agota, en base a lo conversado, lo que Jorge te ha planteado dentro del esquema tributario, lo que yo te he preguntado respecto al clima de inversiones, 3 medidas concretas que tú crees que el gobierno debe tomar, o sea, la jefatura del Estado peruano, para poner en claro cómo debe ser una buena política tributaria y, en segundo lugar, cómo generar las inversiones. Sí, a ver, César, yo creo lo más importante respecto de política tributaria hoy día no es tanto cómo estamos recogiendo, sino más la parte fiscal, cómo estamos gastando. ¿Ya? Ese es el tema absolutamente medular, ¿no? Cómo estamos gastando la plata, la plata que entra. Luego, en la Comisión para el Desarrollo Sostenible, que entregamos el informe ¿no? Hace un tiempo, ahí planteamos una serie de medidas. Yo creo hoy día los 2 temas centrales que tenemos que empezar a resolver, más allá de esto que comento, de la parte fiscal, ya es cómo hacemos para tener un diálogo adecuado con las comunidades, con la población, ¿no? Para que no sigan pasando estos temas que tenemos hoy en Bambas. Y yo creo que eso pasa mucho por tener interlocutores válidos. Creo que parte del gran problema que hemos tenido en los diálogos es con quién estamos hablando y cuál es la efectividad que se pueden tener los acuerdos que se toman. Y eso no es solamente de parte de la comunidad, también de parte del gobierno, ¿no? Viene el ministro, firma el acta, dice que se va a hacer esta inversión, otra inversión, eso nunca se hace. Entonces, no es solamente un tema de interlocutores válidos de parte de la comunidad o de la población, ¿no? Es también parte interlocutores válidos de parte de la administración pública. Y el otro tema pendiente que ahorita, por el orden de prioridades, ha bajado a tercer lugar, es la parte de trámites, ¿no? Y es la duración, el tiempo que nos toma para sacar un proyecto desde que empezamos en fases de exploración hasta que llega y empieza a operar, que pueden ser pues unos 7, 8, 9 años, ¿no? Y varios de estos temas, 2 años demorados pues por este proceso de consulta en este ministerio, porque no había la plata para hacer consulta previa, porque no había plata para registrar, ¿no? que son demoras, la verdad, inconcebibles para proyectos que quieren meter 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares de forma descentralizada.
que esa de nuevo, es una de las grandes temas, de los grandes temas mineros. Ok, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero. Nos has dejado súper claro el tema de los impuestos. Tenemos que realmente elevar el nivel del debate para tomar una decisión tan importante como es subir los impuestos cuando ya están bien altos y la competitividad a nivel internacional con respecto a la inversión en minería y cómo nos vemos como país para invertir. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Muchas gracias, César. Vamos a una pausa comercial y regresamos.